Donde tú estés, ahí está Dios contigo. Así es que en esta tarde, demos gracias a Dios, oremos a Dios por su fidelidad, por su amor, por su misericordia, porque en todo tiempo el Señor ha sido bueno con nosotros. Él ha estado cumpliendo lo que desde un principio hemos creído. Él es escudo alrededor nuestro, Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Por eso ustedes y yo tenemos que estar tan agradecidos con Dios. No hay palabra que salga de nosotros que pueda significar gratitud, pero lo que sí hay son acciones nuestras que le den a conocer a Dios que estamos agradecidos. Así es que oremos, ponga delante de Dios su vida en esta mañana. Pídele al Espíritu de Dios que abra su entendimiento, que prepare su corazón, que traiga revelación a su vida de lo que el día de hoy el Señor tiene en su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, por el propósito de tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, con la expectativa de saber, mi Señor, qué tienes para mí. Habla, Señor, que escucho. Muéstrame, Señor, tus propósitos, que dispuesto estoy. Abre mi entendimiento, Señor, y trae revelación a mi corazón de cada versículo, Señor, que el día de hoy podamos leer. Sé tú añadiendo bendición, Señor, a la lectura de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Voltee a sus lados y hágale una cara de bienvenida al que tiene cerca de usted. Dígale qué bueno que estás aquí. Dígale qué bueno que viniste. Dígale te estaba haciendo falta venir. La semana pasada tomamos la decisión de que el mensaje de la palabra de Dios lo íbamos a tener en dos partes. Y la semana pasada el mensaje fue la palabra disciplina. Y Dios habló a nuestras vidas a través de lo que significa la disciplina. Nos dimos cuenta que en algunos de nosotros la palabra disciplina no era lo que yo creía. Porque muchas personas piensan al hablar de disciplina que es inmediatamente dar una nalgada, dar un golpe. Y Dios nos enseñó lo importante que es conocer el principio de la palabra disciplina, porque en base a eso ustedes y yo podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la palabra disciplina nos enseñó que es un conjunto de reglas de comportamiento. La disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden, fíjese qué importante, en un cuerpo o en una colectividad. La disciplina es un propósito de Dios para que sepamos vivir bajo autoridad. Entonces la disciplina es la enseñanza que Dios tiene para sus hijos, a fin de que los hijos de Dios no tengamos necesidad de ser reprendidos y mucho menos de ser azotados. Y entonces la semana pasada dijimos que el mensaje lo dividíamos en dos partes y la primera parte fue hablar de disciplina y esta parte, la que vamos a compartir hoy vamos a hablar sobre la reprensión y sobre los azotes. La semana pasada decíamos que nos quedábamos con la primera parte, disciplina, que no necesitamos la reprensión y no necesitamos el azote. ¿Pero qué cree? Frecuentemente lo necesitamos. Con frecuencia se nos olvidan esos principios a los que hemos sido llamados y de la manera en que Dios quiere que vivamos. Por eso este es un propósito de Dios en nuestras vidas. La necesidad que tenemos como hijos de Dios es primeramente reconocer que si Dios es mi papá, Dios está interesado. Dios está muy interesado en la forma en que yo vivo. Porque cuando reconocemos que un padre tiene la necesidad de ordenar en su casa, de ordenar su familia, y que cuando hay un padre que no toma la decisión de poner orden en su familia,
su hogar se vuelve un caos. Y como estamos hablando acerca de que la disciplina es un propósito para que podamos vivir como un cuerpo, y ustedes y yo hemos sido llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, la palabra de Dios nos enseña que aún siendo muchos, todos formamos un solo cuerpo. Y que ese cuerpo tiene una cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo. De manera que si la cabeza que tiene el cuerpo se llama Jesús, ustedes y yo de donde recibimos órdenes es de la cabeza. Cuando tristemente usted y yo nos enteramos de alguien que tiene una enfermedad vascular, una enfermedad cerebrovascular, muchos de nosotros hemos sabido de que hay alguien que le dio una trombosis o que le dio un infarto cerebral. Y nos damos cuenta que esas personas quedaron con una dificultad. Tienen un brazo y tienen una pierna, pero que no les responde. Y por más información que la cabeza le quiera dar al brazo y a la pierna y el brazo siguen sin responder. Y ese brazo y esa pierna para moverse, hay alguien que el otro brazo lo tiene que estar ayudando. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa persona, esa área de su cuerpo se quedó sin conexión de la cabeza. Por eso es que a Dios le interesa que en su cuerpo, que es la iglesia, no exista uno solo que no esté conectado con Él. Para que todos estemos en condiciones de estar recibiendo la dirección que necesitamos. Y recuerde, si somos un cuerpo, nuestra cabeza se llama Jesucristo. Ahora, en base a esto, hay 3 cosas importantes que ustedes y yo debemos saber. La primera es que Dios quiere que ustedes y yo seamos bien portados. Es lo primero que Dios quiere hacer con nosotros, que seamos bien portados. La segunda es que Dios quiere que usted y yo seamos personas viviendo en orden, que seamos ordenados. Y la tercera es que Dios desea que ustedes y yo sepamos vivir bajo autoridad. Son los 3 principios que vamos a estar viendo. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Amén. Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer versículos del 5 al 7. La semana pasada leímos versículos del 5 al 11. Y como en esta semana hablamos acerca de reprensión y azotes, nos vamos a nada más a los versículos 5 y 7. Del 5 al 7. Y empieza diciendo, el versículo 5 dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación? Y la semana pasada dijimos que exhortación es invitación. Dios invita. Por eso cuando hay una oración que con frecuencia escucho y dicen, Espíritu Santo, toma el control. Amado, el Espíritu Santo no va a tomar ese control que usted le está dando. Dios no es un controlador. Dios desea que sus hijos por voluntad propia se rindan a Él. Por eso cuando alguien dice, Espíritu Santo, toma el control, hermano, ya no lo vuelvo a decir. ¿Y sabe por qué no? Porque cuando usted le dice toma el control y usted no hace conforme a la voluntad de Dios, entonces la culpa se la echa a Dios y le dice, es que no me controlaste bien. Dios no controla, Dios invita. El Espíritu Santo no controla, el Espíritu Santo guía. Te dice por dónde. Y el que tiene la obligación de decir por dónde, pues si te vas por ahí eres tú. Por eso dice la palabra de Dios el día de hoy. Dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo, Dios va a tomar una decisión. No la va a tomar, ya la tomó. Va a disciplinar
Y si hay necesidad, va a reprender. Y si hay necesidad, pues va a traer azote. Fíjese lo que la palabra de Dios dice en el segundo libro de Samuel, Samuel capítulo 2. Perdón, la segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 14. Fíjese lo que la palabra de Dios dice ahí. Dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, dice la palabra de Dios. Y si hiciere mal, ¿qué dice el Señor? Yo le castigaré. ¿Con qué lo voy a castigar? Con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces, cuando el libro de Hebreos capítulo 5 nos está diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y entonces en esta parte de la carta de Samuel, de la segunda carta de Samuel, dice Dios mismo, dice, yo le seré. Amado, cuando tú viniste a los pies de Cristo, cuando tú le abriste tu corazón al Señor Jesucristo como Salvador, inmediatamente te dice el Señor, yo seré padre para ti. Pero aparte dice, y él y tú me serás hijo. Y si hicieres mal, te voy a castigar. ¿Con qué te voy a castigar? Y luego fíjese qué importante es que reconozcamos esto. ¿Con qué castiga Dios? Y luego dice, con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Si soportáis la disciplina de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota, versículo 6, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cuántos de ustedes como papás en algún momento le han llegado a decir a uno de los hijos, me avergonzaste? Porque de repente fue el hijo y andaba con ustedes y andaba ahí haciendo lo que le daba su gana, haciendo sus berrinches, y usted nada más se reía y volteaba y lo veía, y la gente volteándole así con cara de como a qué horas entra alguien en orden aquí. Pero cuando sale de ahí, lo único que hace con el hijo, me avergonzaste. ¿Por qué lo avergonzó? Por el mal comportamiento. Amados, ustedes y yo avergonzamos a Dios con nuestro comportamiento. Por eso es que el interés de Dios no es en castigarlo, el interés de Dios es en disciplinarlo, estarle diciendo de qué forma Dios quiere que tú y yo vivamos, porque el que vive en orden no necesita eso. Por eso decíamos que yo con la primera plática tenía, al escuchar disciplina y reconocer disciplina y aceptar que la disciplina viene de Dios, pues entonces pues no quiero lo otro. Hay gente que no le gusta escuchar acerca del libro de Apocalipsis. Y dicen que el libro de Apocalipsis, no me gusta leerlo, ni me gusta que me hablen de ahí porque me da miedo. Al contrario, cuando usted escuche la carta de Apocalipsis, vea la carta de Apocalipsis, vea en ella una carta de amor. Y alguien puede decir, pero es que ahí hay muchas calamidades. Pero esas calamidades son para los que no son los hijos de Dios, para los que rechazaron a Jesucristo como su Salvador. Para eso son. Pero para ti no es nada de lo que está ahí escrito. Entonces, ¿por qué es una carta de amor? Porque te das cuenta de lo que te ha venido a salvar el bendito Señor Jesucristo. ¿No le da gloria a Dios? Claro que sí. Le podemos dar toda la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos la disciplina. Y al aprender la disciplina y vivir en el orden de Dios, ustedes y yo no nos tenemos que quedar para aquel tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Que ese es el tiempo en el que Dios va a traer vara y va a traer corrección para aquellos que rechazaron el nombre bendito de Jesucristo. Pero para ti, para mí, la palabra de Dios tiene bendiciones. Por eso es que cuando tú veas el libro de Apocalipsis, antes de abrirlo, dile gracias, Señor.
y reconócelo como una carta de amor. La carta de Apocalipsis es una carta de amor para los hijos de Dios. Porque podrás decir, ¡ah! De todo lo que Jesús me evitó. Gracias, Jesús, porque no voy a pasar por aquí. Tu sangre preciosa ha sido suficiente para que yo pueda caminar de manera diferente. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? ¿El rapto de la iglesia? La iglesia no está esperando esos tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado la disciplina de Dios. Así es que, mis amados, 3 puntos importantes para tu vida y la mía. Primeramente, lo que tenemos que ser es ordenados. Bien portado. Yo tengo que ser una persona bien portada para no avergonzar a mi papá. Para que la gente no tiene que decir, Juli, ¿y este que es cristiano? ¿Y cómo se burlan del cristianismo por la cantidad de hijos que nos comportamos mal o que no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Segundo punto es que tenerlo muy en cuenta es viviendo en orden. Hay que vivir en orden. Todo lo que llame al orden, a cómo nos incomoda. A la gente le dice que se va a sentar en determinado lugar y no, pues yo me siento ahora mero atrás, no me siento ahí. Y si me dicen que agarre por acá la fila, no, pues yo lo voy a agarrar por acá. Dios pide que sus hijos seamos ordenados. Si Dios te pide que te ordenes en alguna cosa, te invito, empieza por ordenarte. Y por último, es sometidos a nuestras autoridades. Y a la autoridad que debemos estar sometidos es a la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, amados, delegada también en aquellos a los que Dios llamó. Y en medio de la familia hay una autoridad muy especial, se llama papá y se llama mamá. Muy desvirtuados los padres en esta actualidad. Pero Dios nos llama para que tomemos en cuenta que Él nos pide que vivamos en autoridad. Ahora, cuando ustedes y yo caminamos en el propósito de Dios, cuando somos disciplinados y caminamos en obediencia, estamos haciendo lo que Isaías 43:7 dice. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los hice, dice el Señor. Imagínate que Dios diga cuando va caminando uno de nosotros por ahí, mira, cómo me glorifica con su vida. Mira, para gloria mía lo hice, me está glorificando. Hay papás que cuando los hijos se están portando mal hasta quieren hacerse los despistados como, ¿y de quién es ese niño? Y, llámenle al papá de ese niño. Y algunos papás dicen, sí, que venga el papá por favor de esa criatura. No queremos dar la cara porque nos avergüenza. Dios no quiere que tú y yo lo avergoncemos. Dios quiere que tú y yo lo glorifiquemos. Dios quiere que tú y yo seamos hijos que glorifiquemos su nombre. Ahora, ¿qué exige Dios de nosotros? Vea el libro de Deuteronomios capítulo 10. Deuteronomios capítulo 10, versos 12 y 13. Deuteronomios 10. Ahí en sus Biblias, antes del versículo 12, hay un subtítulo y dice, lo que Dios exige. ¿Cómo dice ahí? Lo que Dios, ¿qué? Exige. Cuando alguien exige algo, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Dice la palabra de Dios, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios? Que andes en... ¿Qué pide Dios, Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas ¿qué? Prosperidad. Y la pregunta que yo le haría, ¿a usted le gustaría ser prosperado? Y mire que no le estoy hablando exclusivamente del área económica. ¿A cuánto no nos gustaría ser prosperados en el matrimonio? ¿A cuánto no nos gustaría ser prosperados en la familia? ¿A cuánto no nos gustaría ser prosperados en la salud? ¿A cuánto no nos gustaría ser prosperados? Y empezamos a ver la prosperidad desde el punto de vista de diferentes ángulos. La prosperidad viene de parte de Dios, amado.
Por eso la tercera carta de Juan, en el versículo 2, tercera de Juan, recuerde que la tercera de Juan nada más tiene un solo capítulo, y en el versículo 2 dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas. Fíjese bien lo que dice la palabra. Yo quiero que sean prosperados en todas las cosas. Dios está interesado en que tú seas el mejor padre. Dios está interesado en que seas el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo. Que seas el mejor en tu trabajo, en la escuela quiere que seas mejor. Porque Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Y entonces dice, amados, deseo que sean prosperados en todo. Y lo dice, que tengan salud. Así como prospera su alma. Y entonces nos damos cuenta, ¿quién es la que se tiene que ordenar? El alma. Es la que se tiene que ordenar. El alma es la que se tiene que ordenar. ¿Sabe por qué? Porque el alma le da órdenes al cuerpo. Y entonces el cuerpo solamente hace lo que el alma le dice que haga. El alma dice, cuerpo, pórtese mal, y el cuerpo se porta mal. Entonces, ¿a quién necesitamos disciplinar? ¿Al cuerpo o al alma? Al alma. Por eso en ocasiones hay papás que llegan a decir, no, ya de golpes ni me digan, lo he golpeado como no tiene una idea. Pues sí, lo que pasa es que los golpes para el cuerpo y el alma, ¿qué pasó? ¿No le puso orden al alma? Y luego dicen, ya lo curtí en golpes. Pues claro, ya está curtido. El trabajo no es aquí, el trabajo es acá. Y es a través de la disciplina de Dios. Por eso es que es tan importante que los padres seamos los primeros en ser disciplinados. Que los papás seamos los primeros en tomar en cuenta lo que Dios dice, para que los papás, bien aprendiendo la disciplina de Dios, seamos capaces de llevárselas a nuestros hijos. Y entonces los hijos van a decir, mi papá me enseña como quien tiene autoridad. O sea, no porque grita, sino porque hace las cosas que me dice que yo haga. Y cuando tú haces lo que le dices a tus hijos hacer, tienes autoridad. Autoridad moral y autoridad espiritual para poderles decir a tus hijos que hagan lo que es necesario que tengan que hacer. ¿Qué pasa si no toma en cuenta la disciplina? Hijo mío, no menosprecies la disciplina. Vamos a ver qué significa la palabra menospreciar. La palabra menospreciar significa darle poco valor o importancia de la que merece una persona. Eso es lo que significa menospreciar. Otra cosa es, menospreciar, significa no merece ningún aprecio o atención. Entonces, cuando yo menosprecio la disciplina de Dios, le digo a Dios, ¿sabes qué? No mereces mi atención. Dios, no mereces mi atención. Pero nada más nos aprieta el zapato. Y ahí estamos delante de Él pidiéndole que nos ponga atención. Por eso es que la palabra menospreciar tiene mucho valor para ti, para mí, tratándose de Dios. ¿Qué dice? No merece ningún aprecio o atención. Por eso los primeros en los que tenemos que tomar discipulado somos los papás. ¿Cómo se batalla con la gente en las iglesias para que se discipulen? Lo consideran como pérdida de tiempo, amado. Si hay algo que verdaderamente va a bendecir tu hogar, es que tú como papá y tú como mamá seas disciplinado. Hijo, en esta casa se vive así, y el primero en obedecer es el papá, y la primera en obedecer es la mamá. Entonces, papá y mamá no están menospreciando nada. Amados, pero si la palabra de Dios nos dice que disciplinar es educación, que es lo que estamos haciendo, educar, yo quiero decirles que debemos educar, pero con una educación que no sea permisiva ni consentidora. No se debe educar con una educación permisiva ni consentidora. ¿Sabe qué hace eso? Hijos chiflados. Hijos chiflados, hijos berrinchudos. ¿Y sabes que dentro del cuerpo de Cristo muchos queremos ser hijos chiflados?
Y eso no puede pasar, eso no debe de ser. El comportamiento nuestro debe invitar a los demás a querer seguir a Jesucristo. Cuando la gente se da cuenta de la paz que vivimos, aún en medio de las dificultades y los problemas, la gente voltea y dice, mira nada más, este tiene paz y lo que le está pasando, esa paz viene de parte de Dios. Y esa paz Dios se la da a sus hijos cuando sus hijos están tomándolo en cuenta. Así es que, mis hermanos, si no tomo en cuenta esto, entonces el siguiente paso tendrá que ser el castigo. ¿Qué dice Proverbios 3, versos 11 y 12? Proverbios 3, versos 11 y 12. Y empieza diciéndonos nuevamente, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Papá que tiene hijos chiflados, papá que tiene hijos desobedientes, le está diciendo, hijo, no te quiero. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Castigar no estamos hablando acerca de dañar. Por eso Dios también nos va a enseñar el día de hoy de qué manera lo tenemos que hacer. ¿Cuál es el plan de Dios para que tú y yo lo hagamos? Entonces, mis hermanos, vamos a conocer que hay 5 formas de recibir la disciplina de Dios. 5 formas de recibirla. Y cada uno de nosotros tendrá que decir en qué forma está o qué forma le gusta. ¿Cuál es la primera forma de recibir la disciplina de Dios? Resignadamente. No me queda de otra. Cuando soy disciplinado, como que lo hago resignadamente. No me quedo de otra. ¿Pero qué estoy viendo con eso? Nada más veo el poder que tiene Dios, pero no veo el amor de Dios en mi vida. La segunda forma de ser disciplinado es que acabe lo más pronto posible. Estoy siendo disciplinado y lo que quiero es que ya se acabe la disciplina. Eso es lo que yo quiero. Y cuando yo pienso de esa manera, que lo que quiero es que ya se acabe la disciplina, ¿qué le estoy diciendo? Que estoy diciendo que lo que está haciendo es una imposición. Y entonces no tengo agradecimiento, porque lo siento como imposición. No le agradezco a Dios que me esté poniendo en orden, sino veo que simplemente se está imponiendo sobre mí. La tercera forma es aceptarla con complejo de víctima. Y esa es una forma muy común, el aceptarlo como víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y sentimos como que nada más somos nosotros en todo el mundo que nos están disciplinando. Y luego volteamos y decimos, pero es que en la casa de fulano no le dicen esto, y es que en casa de Mengano tampoco les dicen. Siempre estamos viendo por otros lados para no aceptar lo que a mí me corresponde. Pura víctima. La cuarta forma es como un castigo que se impone. Y aquí veo a Dios que se está vengando de mí. Yo no sé a ustedes, son muy jóvenes todos, pero yo recuerdo que cuando yo empecé a tener cierta edad de niño, mi mamá nos decía, si te portas mal, Dios te castiga. Y entonces yo lo que conocía de Dios es que Dios castigaba. Yo no conocía que Dios amaba, yo conocía que Dios castigaba. Así me formaron. Y entonces la gente, lo que tenía temor es el castigo, no amaba a Dios. Tenía solamente el temor a que no lo fueran a castigar. Cuando es de esa manera también pensamos que Dios se equivocó. Hey, no era a mí, Señor, era el otro al que deberías de tener en estas condiciones. ¿Cuál es la forma en la que debemos estar? En la quinta forma. Dice la quinta forma, cuando somos disciplinados, cuando somos reprendidos, lo que yo tengo que decir, aceptar que nos conviene, pues viene de un Padre amoroso. Cuando yo tengo disciplina, aceptar que me conviene, ¿por qué? Porque Dios me ama y ahorita está haciendo lo mejor para mi vida. Aunque de momento no me agrada, pero sé que es lo que mejor puede suceder conmigo.
Y entonces si nos damos cuenta, lo que Dios quiere más que todo es que aprendamos disciplina, no tanto a que recibamos castigos. ¿Qué pasa cuando no vivimos en disciplina? Regresemos a Hebreos 12. Y entonces dice, hijo mío, no menosprecies, ya supimos qué significa menospreciar la disciplina del Señor, ni desmayes. Y luego el siguiente paso es cuando eres reprendido. Y entonces tenemos otra palabra y se llama reprender. ¿Qué significa ser reprendidos? Hermanos, lo que significa ser reprendidos es expresar de forma severa la desaprobación por el comportamiento, es llamar la atención por lo que se ha hecho o por lo que se ha dicho. ¿De qué forma? De manera severa. Hablar de manera severa, hermanos, no significa estar hablándoles a gritos. Es algo que yo he creído y le voy a decir, incluso la palabra de Dios dice, quítense de vosotros toda gritería. Efesios 4:31, ¿verdad? Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda gritería. Quiere decir que los gritones no son agradables delante de Dios. Ahora, un padre gritón, un padre que le grita a sus hijos, lo único que está dando a conocer que es un padre con muy poca autoestima. Tiene que gritar, tiene que hacerse valer de una manera que no es la adecuada para decir, hey, aquí estoy yo soy el papá y yo soy el que mando. Y lo hace gritando. ¿Y sabe qué hacen muchos hijos cuando usted está gritando? No sé si se acordará de unas palabras que decía un cómico y decía, éjele, no oigo, soy de palo, tengo orejas. Y entonces los hijos empiezan, ay, otra vez la gritona o el gritón. Pero pues ya no les toman en cuenta. Amados, tú no necesitas gritar para ser severo en una decisión. Para ser severo en una reprensión no necesitas gritar. Si eres alguien que le gusta gritar, pídele al Espíritu de Dios que te ayude. Porque dice, quítense de vosotros la gritería, dice el Señor. No lo digo yo, Efesios 4:31, ¿verdad? Así es que, severo, tenemos que ser severos. ¿Sabes por qué, amado? Porque si no somos severos, no somos convincentes para darles a conocer a nuestros hijos que hicieron mal o que se equivocaron, ellos lo van a seguir haciendo. El chiquillo se portó bien mal, te dio una lata tremenda, te puso en vergüenza delante de todos, sales y le dices, ay, hijo, ¿qué fue eso? ¿Ya entendió el niño con eso? Para nada. Y luego lo vuelve a hacer y te pones delante de él y dices, ¿lo volviste a hacer? Sí. ¿Y sabes qué? Pues lo voy a volver a hacer. Y eso no, Dios no quiere que hagamos eso. ¿Sabes? He estado pensando mucho en los papás que tienen hijos pequeños. Por esa ley que salió, en donde ahora se les prohíbe a los papás darles de nalgadas, que ya no los van a poder nalguear, ya no les van a poder dar con el cinto, ya no les van a poder dar un cocote, ya se acabó eso para los papás. Ya no les van a poder gritar, ya no los van a poder humillar. ¿Por qué? Porque la ley, imagínate que un niño vaya, mi papá me pegó, y al papá, ¡bum!, a ponerle su sanción. Y entonces, como dice un personaje, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién nos va a poder ayudar? Ve al libro de Efesios capítulo 6, verso 4. Efesios capítulo 6, verso 4. La palabra de Dios dice de esta manera a nosotros los papás. Y vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y ¿qué? ¿Amonestación de quién? Del Señor. Fíjese que la palabra nos está diciendo que amonestemos a nuestros hijos en la amonestación del Señor, o sea, de Dios. Y entonces lo primero que un papá y una mamá se va a preguntar, ¿y cuál es la amonestación de Dios? Y entonces el papá y la mamá tendrán que doblar sus rodillas y pedirle al Espíritu Santo para que traiga revelación a tu vida y tú seas una mujer y un hombre de Dios que sepa amonestar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Muchos niños tienen papás que les han herido gravemente, tienen amargura en su corazón. Y crecen amargos. ¿Por qué? Porque tuvieron un papá y una mamá que pensaron que ser agresivos era el plan de Dios. Y no es la agresividad. Si tú no educas con amor, si no disciplinas con amor, si no castigas con amor y si no corriges con amor, le vas a hacer daño a los tuyos. Y yo le doy gracias a Dios porque en alguna ocasión me habló la directora de la escuela y me dijo, venga y recoja a su hijo. No está, era mi hijo Paco. Me habló la directora de la escuela y me dice, venga a recoger a su hijo, ya no lo aguanto. Y cuando me dijo ya no lo aguanto, se me hizo el pelo así. Me sentí avergonzado. Y entonces me voy volado a la escuela, ahí tenían a mi hijo en la dirección. Y entonces me dijo la directora, doctor, ya no lo aguantamos, llévatelo por favor. No hallaba dónde meterme. Agarré a mi hijo, me lo traje y yo venía pensando desde que lo agarré de la mano, dije, ¿con un palo? No, con un cinto, no, con la mano. Y yo venía pensando ahorita que llegue a la casa lo voy a desbaratar por haberme puesto en vergüenza y por portarse mal. Y yo quería llegar a la casa en un 2x3, llegué a la casa, lo bajo y lo pongo en la entrada de la casa y me le quedo viendo y mire lo que es Dios. Y volteo y le digo, hijo, ¿por qué te portas así? Y volteó el niño y me dijo, pues tú nunca me haces caso, tú nunca estás aquí, tú nunca platicas conmigo, nunca me dices. Y cada vez que el niño hablaba, yo me empezaba a hacer así. ¿Cuál era la intención que yo traía? Golpearlo, hacerle sentir mi autoridad a través de los golpes. Pero le doy gracias a Dios que la voz de Dios me habló a través del niño. Y Dios me dijo, lo que necesita tu niño es atención, no golpes. Y entonces el niño dijo, y mi mamá siempre está en el teléfono y cuando voy a hablarle mi mamá me hace así. Entonces, ¿qué dice Dios? Ponles atención, atiéndelos, ordénalos, platica con ellos, disciplínalos. Me dieron ganas de quitarme el cinto, pero no para pegarle a él, sino para pegarme a mí. Porque lo que yo pensaba que era la causa del niño desobediente era la causa de un papá que no estaba haciendo su trabajo de papá. Mis amados, las Escrituras nos dan evidencia de hombres a los que nosotros aplaudimos por las hazañas, por lo que han hecho, pero ponen las evidencias. Fíjense lo que hace la palabra de Dios para darnos a conocer que esos hombres cayeron, se equivocaron y los reprendieron y se quedó escrito para tu bendición y para mi bendición. Cuando leemos en las Escrituras de esos hombres como David, que aplaudimos y nos damos cuenta cuáles fueron sus actuaciones, podemos darnos cuenta que ese hombre se equivocó y fue necesario ser reprendido y fue necesario que llegara el azote a su vida. Por eso es importante que tomemos en cuenta que tenemos una labor muy especial, todos los niveles de autoridad. Pero en este caso, como padres, usted no puede estar deformando a sus hijos, usted lo que tiene que hacer es estarlos formando. Estarlos edificando. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo no tiene un papá que debe hablarles como se les debe hablar? Vaya a la palabra de Dios en la Primera de Samuel, y te voy a contar una historia en Primera de Samuel. Y empezamos con el capítulo número 1. Te voy a hablar de una historia que Dios ha dejado escrita en su palabra. Lo que está escrito en su palabra tiene propósitos. ¿Se acuerda lo que declara la palabra de Dios cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil? Y empieza a decir, para enseñar, para redarguir, para corregir, y empieza a decir, bueno, esto que vamos a leer es precisamente parte de ello. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y este es el momento de tomar la utilidad de la palabra de Dios para que venga a mi vida y haga aquello para lo que Dios permitió que quedara escrito.
Dios no anduvo escondiendo las acciones de estos hijos, al contrario, las puso delante de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama y porque quiere que tú y yo no hagamos lo mismo. Primer capítulo de Primera de Samuel, en el versículo 3, en el primer capítulo, ahí vamos a darnos cuenta de que Elí, el sacerdote Elí, en ese momento, tenía 2 hijos. Y los nombres de esos hijos, dice la palabra de Dios, era Ofni y Fines. Esos eran los 2 hijos de Elí. Vuelvo a decirles, Elí sacerdote. Sus hijos, sacerdotes también. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Sacerdotes de Jehová. Capítulo 2, verso 12. Vea lo que dice el verso 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres que y no tenían conocimiento de Dios. Oye, los 2 sacerdotes que estaban ministrando en el templo de Dios eran impíos. ¿Qué significa la palabra impío? Pecador, perverso, eso significa. Entonces imagínate, 2 sacerdotes perversos ministrando en el templo. Con un papá sacerdote. Estamos hablando de la responsabilidad como padres con nuestros hijos. Y estamos viendo la acción de Dios como padre con sus hijos. Y aquí vamos a ver las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Qué era lo que hacían estos 2 hijos con lo cual Dios estaba tan desagradado? Versículo 17. Dice la palabra de Dios, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era abominable lo que los hijos de Elí hacían en el templo. Cuando se presentaban las ofrendas, los sacerdotes tenían derecho a comer de eso que se cocía, pero ellos siempre estaban actuando de manera diferente y antes de que cocieran la carne y escogían de lo mejor y pasaban por encima de lo que ya Dios había declarado que se debería hacer con esas ofrendas. ¿Y saben ustedes quién se daba cuenta de lo que hacían? Su papá. Y todo el pueblo se daba cuenta de lo que hacían. Dios estaba tan enojado con ellos por la manera en que estaban actuando. Y mire, versículo 22. Vamos a ver la reprensión de un papá con la actitud de unos hijos que no era cualquier cosa, era algo completamente abominable delante de los ojos de Dios. Capítulo 2, verso 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Fíjese nada más. Aparte de que esos hombres estaban haciendo abominación con las ofrendas de Dios, tenían vida sexual con las mujeres que iban al templo. Cuando Elí toma la decisión de hablar con ellos, lo que más le llamó la atención a Elí fue que dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de la reunión. Y mire en el versículo 23 la reprensión de Elí. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto el pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar a todo el pueblo de Jehová. Pienso, como papá de esos 2 sacerdotes que están haciendo lo malo, ¿es tiempo para hablarles de esa manera? Oye, ¿sabes qué? Los 2 se me van del templo, no los quiero volver a ver en el templo. Ustedes no son dignos de servirle al Dios al que le servimos. Sus actuaciones están siendo malas. Pero no lo hicieron de esa manera. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Versículo 27. ¿Quién estaba permitiendo lo que estaba mal? Elí, el papá. ¿A quién le tenían que llamar la atención? Al papá. Y mire lo que le dice en el versículo 27.
Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Y empieza el varón de Dios a manifestarle lo que Dios había hecho por él, al haberlo escogido, haber hecho todo lo que hacía. Pero ahora ve el versículo 29. Y empieza diciendo, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Cuando un padre deja que su hijo viva como le da su gana, deshonrando a Dios, el que tiene que poner orden ahí es el papá. Pero hay padres que aman más a sus hijos que a Dios. Hay padres que tienen endiosados a sus hijos. No los quieren tocar, no les quieren decir nada. Y entonces Elí, fíjese lo que le dice Dios a Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Amados, la palabra de Dios dice que el que ama padre, madre, hijos, esposa, esposo, más que a él, no es digno de él. Ahora, no está diciendo Dios que no los amemos, lo que está diciendo Dios es que el amor tuyo no puede ser primero para ellos que para mí. Y Elí estaba deshonrando a Dios al darle más honra a sus hijos. ¿No cree que es tiempo de que todos nos revisemos en esa área? Como que premiamos a nuestros hijos cuando se portan mal. Ay, mijito, bueno, pues es joven. Oye, que tu hijo se metió, hizo y acá. Ah, sí, pero son jóvenes. Es su tiempo de hacer las cosas. Mañana van a aprender. No, él no va a aprender si tú no le enseñas que aprenda. Si tú no lo disciplinas, mira lo que le pasó a Elí. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordaos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Estaba Dios hablando con Elí, lo estaba reprendiendo de una manera enérgica, no le estaba gritando, simplemente le estaba haciendo ver la falta que estaba cometiendo. No le estaba diciendo a sus hijos, los hijos de Elí ya habían caído totalmente de Dios, con todo lo que había hecho, con todo lo que habían hecho. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Aunque no vayan cronológicamente, ve el versículo 25. Elí le dice a sus hijos, si pecare el hombre contra hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Vea lo que dice a continuación. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué? Hacerlos morir. Era tal el desorden, era tal la vida desenfrenada, era tal la abominación que esos hijos habían estado haciendo que ya Dios no permitió que escucharan. Ahora sí, ya había tomado una decisión con aquellos que no obedecen la voz de Él. ¿Por qué? Porque hizo falta un papá que tomara la decisión de servirle a Dios en el mejor sitio que puede servirle, educando a sus hijos, alineando a sus hijos, no honrando a sus hijos más que a Dios. ¿Cuál fue la corrección de Dios para Elí? Fíjese bien, los que estaban cometiendo los pecados terribles eran los hijos, pero como Elí no hizo su trabajo, vino reprensión y vino la vara para Elí en ese momento. Escuche lo que sucedió. Dice el Señor. Por tanto, versículo 30, por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Tú ibas a ser sacerdote todo el tiempo. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí empieza Dios a darle a conocer a Elí lo que le va a suceder. Número 1. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y fíjese bien, todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Todos los nacidos en tu casa van a morir jóvenes.
Todo esto es a causa de no tomar en cuenta los principios de Dios. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. ¿No lo siente así como duro todo lo que está pasándole a ese hombre? ¿No cree que lo mejor que hubiera sucedido era que ese hombre tomara el lugar que le correspondía y al darse cuenta que sus hijos andaban de manera desordenada, haciendo todas esas abominaciones, era el momento de ponerlos en orden? Todas estas cosas que usted ve hasta el verso 36 de la vara de la corrección de Dios, quiero llevarlo al final de esta historia. En el capítulo 3, ahí mismo de Primera de Samuel, verso 13, Samuel viene con Elí, porque Dios habló con Samuel para decirle a Samuel, ya es tiempo de lo que le va a suceder a Elí. Y en el versículo 13 dice esto: yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la inequidad que él sabe. Dios no es injusto. Dios jamás va a hacer algo que tú de antemano no sepas que debiste haberte portado bien y no lo hiciste. Ahí le está diciendo, él sabe por qué, él sabe. El papá sabía lo que estaba pasando. Dice, fíjese lo que le dice. Dice, por la inequidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre en la loca carrera de un hijo que va haciendo lo que está queriendo hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estorbarlo, ponerse enfrente y decirle, ¡hey, párese! Esto no es así, así no debe usted estar viviendo. Eso no es la voluntad de Dios. Esa es la... Mire, amado, cuando usted le estorba a alguien, no lo ven con buenos ojos. Pero lo que a usted debe interesarle es que Dios lo esté viendo con buenos ojos. Lo que a usted le debe interesar es usted haciendo lo que Dios le manda que haga. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que usted está haciendo la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de derramar su bendición sobre su hogar, sobre su familia. Y a Él se va a encargar de poner orden en aquellos que están en desorden. Amados, nosotros no necesitamos recibir azotes. Jesucristo recibió los azotes por ti y por mí. Jesús pagó un precio muy alto para que tú ya no tengas que ser azotado, para que tú no tengas que ser castigado, porque Jesús se puso delante del Padre y le dijo, papá, todo lo malo que han hecho, todas las abominaciones que han hecho, cárgalas a mi cuenta, Señor, yo los pago por ellos. Y sabes una cosa, Jesús ya pagó por ti. ¿Será necesario que tú vuelvas a pagar? ¿Será necesario que te tengan que azotar? ¿Menospreciarás el sacrificio de Jesucristo para hacer lo que te da tu gana? ¿Para no vivir en el orden al que Dios te llamó? ¿Para no ser el instrumento de Dios en la vida de los tuyos y poderles dar la disciplina que ellos necesitan? Amados, no demos por tardanza las cosas de Dios. Hay gente que dice, no, mira, sí me he portado y mira cómo voy. David se portó mal. David se quedó con una mujer que no le pertenecía porque era una mujer casada. David mandó matar al esposo de esa mujer, a Urías, para poderse quedar con ella. Y pasó más de un año pasó para que Natán viniera a reprender a David. Y que Natán viniera a decirle a David cuál era la vara que iba a venir sobre su vida por haber actuado de esa manera. Por eso a veces piensan, no me pasa nada, ya lo he hecho y no me pasa nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Que así como Dios dice, así fue. Los hijos murieron. Pero fíjese qué terrible. Ese día mueren los hijos. En el capítulo número 4, de ahí, no lo vamos a leer, pero le voy a decir, usted lo puede leer en su casa detenidamente. Los hijos de Elí murieron. La esposa de uno de los hijos estaba embarazada. Esa mujer, en el momento en que supo que su esposo había muerto, ahí en ese momento tuvo sus dolores de parto y ahí nació el hijo. En ese momento el hijo se muere. Y la mujer también se muere. Cuando vienen las noticias,
con Elí para decirle lo que había sucedido, que no solamente se habían muerto sus 2 hijos, sino que aparte la vergüenza de que el arca de Jehová se la llevaran los filisteos también. Dicen las escrituras que Elí se cayó, se golpeó en la cabeza y ahí se murió también. Hermanos, Jesús murió por ti y por mí. Nosotros no tenemos que estar esperando que alguien más se muera para que las cosas se compongan. Las cosas ya las compuso el Señor Jesucristo. Padre, todo ha sido consumado. El orden que se necesitaba, la vida que se necesitaba, el poder que se necesitaba para que tus hijos vivan de acuerdo a tu voluntad, ya está hecho, Señor, a través de mi muerte y a través de mi resurrección. ¿Qué vas a necesitar para poder poner orden en tu vida? ¿Qué vas a necesitar para ponerle orden a los de tu casa? ¿Qué vas a necesitar? ¿Qué palo, qué vara, qué reprensión necesitas para que el día de hoy dobles tus rodillas primeramente y le puedas decir a Dios, Señor, si no he estado haciendo lo que tú me pides, perdóname? Porque desafortunadamente viene la reprensión de Dios y viene la vara de Dios y aún así con ello no somos capaces de humillarnos delante de Dios. Tenemos 2 hombres en las Escrituras, David y Saúl. Los 2 cometieron errores gravísimos. A los 2 el Señor los mandó reprender. A Saúl a través de Samuel, a David a través de Natán. ¿Y cuál fue la actitud de los 2? Saúl se empezó a justificar. Saúl quiso engañar a Dios. He cumplido lo que Dios me dijo. Saúl estaba burlándose de Dios. David, cuando fue reprendido por Natán, reconoció, he pecado. David se humilló delante de Dios. La casa de Saúl no fue borrada por su soberbia, por su actitud ante el Señor. La casa de David permanece para siempre porque a través de David viene el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la actitud que vamos a tener después de oír el mensaje que el día de hoy Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto que Dios nos está mostrando el día de hoy? Mis hermanos, quiero decirte que Dios ama tanto a sus hijos que aunque el hijo ande en pecado, Dios siempre hará algo para que su hijo regrese a los principios que debe de tener. Le va a hablar a través de algo o a través de alguien. Tú no te puedes imaginar lo que es capaz de hacer Dios con el propósito de llamar la atención de un hijo. Las Escrituras nos muestran con el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, malgastó el dinero, vivió como le dio su gana. El padre se quedó en la casa y no dudo que el padre oraba a Dios para que ese hombre volviera al hogar. ¿Sabes cuál fue el medio que Dios usó para que ese hombre volviera en sí? Dice la palabra de Dios que se tuvo que tener un trabajo, era judío y tenía que estar trabajando con los marranos. Y dice la palabra de Dios que cuando él les estaba dando algarrobas a los marranos y que estaba viendo cómo comían, él entró, volvió en sí, se dio cuenta que los marranos comían mejor que él, que en la casa de su padre había alimento que él no estaba disfrutando. Hermano, en la casa de nuestro Padre Dios hay un alimento que muchos no están disfrutando. Se están conformando con alimento de marranos, viviendo vidas miserables, vidas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Dios tiene una mesa servida con todos los manjares, los mejores beneficios, las mejores bendiciones para sus hijos. Pero ¿quién come de esa mesa? El que está en la casa del Señor, el que está viviendo conforme a su voluntad. Por eso el hijo pródigo lo primero que hizo cuando vio que los marranos comían mejor, dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, dice la palabra, volviendo en sí, dijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre, voy a ir a la casa de mi padre. Por eso te quiero decir el día de hoy, no importa lo que tu familia ande haciendo, no importa lo que tus hijos puedan estar haciendo, la edad que puedan tener, si tú eres capaz de doblar tus rodillas, si tú eres capaz de humillarte delante de Dios, si tú eres capaz de ordenarte de acuerdo a su voluntad, el Espíritu de Dios se va a encargar y no sabemos de qué manera de hacerle entender al hijo que está mal, que Dios lo está buscando, que venga delante de él. Lo importante no es el medio que Dios pueda utilizar. Lo importante es el padre y la madre que tomen la decisión de doblar sus rodillas, clamar al Señor, ordenar sus vidas y esperar que Dios obre
conforme a su propósito y su voluntad. El Señor Jesucristo dice muy claramente: yo no he venido para perder a las almas, yo he venido para salvar las almas. Este es el trabajo que el Señor Jesucristo tiene. El trabajo del Señor Jesús es que tus hijos, tu familia que no conoce a Jesucristo, pueda venir a los pies de Jesucristo. ¿Y sabes cómo? Por un hombre y una mujer que ha tomado la decisión de pagar el precio, de doblar sus rodillas, de creerle a Dios y de vivir de acuerdo a su voluntad. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Dios que está dispuesto a hacer todo lo que es necesario para tu vida y la de los tuyos también. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios dice en su palabra: porque todo es posible para el que cree. Señor, lleva 4 días y ya hiede. Y luego, ¿no fue suficiente la voz de Jesús para decir: Lázaro, sal? ¿No será suficiente la voz de Dios para decirle a tu hijo: hey, regresa? ¿No será suficiente? Si fue suficiente para sacar un hombre de la tumba de 4 días de muerto, ¿cuánto más no sacará la vida de un hijo, de una familia que anda en un camino desordenado, para que venga a los pies del Señor Jesús? Pero ¿qué es lo que se necesita? Un hombre, una mujer, que doblen sus rodillas y se presenten delante de Dios. Heme aquí, Señor, que dispuesto estoy. Ahora la pregunta, después de escuchar el mensaje de la palabra de Dios: ¿cuál es la actitud que tengo a la disciplina? Número 2, ¿cuál es la actitud ante la reprensión? Número 3, ¿cuál es la actitud ante el azote? ¿Cuál es la actitud? Cuando te das cuenta que Dios está trabajando contigo y ha traído disciplina a tu vida, reprensión a tu vida, ¿cuál es tu actitud? ¿Quejarte? ¿Apartarte? Vaya al libro de Proverbios, capítulo 23, verso 35. Proverbios 23, verso 35. Con esto vamos a finalizar el mensaje. ¿Cuál es la actitud después de escuchar esta palabra? ¿Cuál va a ser tu actitud? Número 1, la que tiene Proverbios 23, 35. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Ya me reprendieron, ya me azotaron, pero cuando amanezca voy a ir a volver a hacer lo que está mal. Es lo que está diciendo el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 35. O Santiago 4:6, que es la otra actitud. Santiago 4:6, dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste, ¿a quién? Y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Dios ama al hombre que se equivoca. Dios ama al hombre que peca. Dios ama al hombre que anda en camino equivocado. Dios no ama lo que anda haciendo, pero sí lo ama a Él. Pero cuando el hombre es capaz de humillarse delante de Él y reconocer, Dios es capaz no solamente de perdonar, Dios es capaz de restaurar. Cuando el profeta Natán vino con David para decirle el pecado que había cometido, le dijo el Señor a David: el hijo que engendraste con Betsabé se va a morir. Es lo que le va a pasar. Y dicho y hecho, nació el niño y se murió. Pero amados, el Dios de amor en el que hemos creído restauró a David por la humillación que tuvo. ¿Y sabes qué sucedió? Betsabé le dio su siguiente hijo, y ese hijo fue Salomón. A través de la restauración, Dios restaura a David por su humillación, porque se humilló, reconoció
y Dios lo restauró. Y no solamente Dios restaura diciendo, bueno, te restauré. No, Dios te da evidencia de la restauración. Y David tuvo una evidencia hermosa y maravillosa. Nació Salomón de la misma mujer que perdió al hijo de pecado. ¿No crees que el Dios en el que has creído es un Dios de amor? ¿No crees que lo que Dios está esperando de ti y de mí es que tomemos disciplina? Que pongamos atención a su voluntad. Porque cuando tú y yo lo hacemos, amados, la bendición, las ventanas de los cielos están de parte nuestra. Ponte de pie, por favor. A veces pensamos que las Escrituras son duras. A veces pensamos como la niña a la que el papá le encargó una lectura del Antiguo Testamento antes de irse al trabajo y le dijo, hija, cuando regrese quiero que me hables acerca de lo que leíste. Y la niña se puso a leer la lectura que el papá le dio y la criatura se asombró cuando empezó a leer que Dios mandaba a matar a todos en el pueblo, animales, niños, hombres, mujeres, y tenían que morir todos y Dios lo estaba mandando. En la cabeza de la niña no hubo esa comprensión y cuando llegó el papá la niña lo estaba esperando con ansia y entró el papá y le dijo a la niña, hija, ¿leíste lo que te pedí? Y la niña con una cara de asombro le decía, sí papá, pero ¿verdad papá? Que en ese tiempo Diosito no era cristiano. Cuando Dios manda hacer algo, aunque para ti y para mí nos parezca algo exagerado, Dios está cumpliendo el propósito de su voluntad. Y cuando Dios mandó que mataran a los niños, bebitos, es porque cuando tú no matas un pecado, por chiquito que esté, va a crecer. Y cuando crezca, va a tomar autoridad sobre ti. Por eso hay que matarlos desde bebitos. El día de hoy te invito, llega y haz ejecución. Con todo lo que es indisciplina en tu casa, en tu vida principalmente. Con todo lo que es pecado en tu vida. Si está bebé, agárralo y mátalo desde una vez, desde ahorita. Porque un día crecerá y te dará muchos problemas. Ponte de acuerdo con el Espíritu Santo en este momento. Empieza a hablar con el Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo que reconoces el mensaje de la palabra el día de hoy para tu vida. Dile que lo que buscas es la bendición del Altísimo en tu vida. Dile que le agradeces que Jesucristo pagó el precio en la cruz para que tú ya no tengas que ser azotado. Que suficiente fue la sangre que Jesús derramó en la cruz para que tu vida y la mía puedan caminar de manera ordenada. Dale gracias a Dios. Y dile, Señor, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra penetra lo más profundo de mi ser para poner el orden que necesito tener y así poder vivir agradándote a ti, mi Señor. Que no me interese a quién agrado si te estoy agradando a ti, Padre, porque cuando a ti te agrado, mi Señor, sé que mi vida es agradable para los que están alrededor de mí también. Dios, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de los que en este momento están en este lugar. Y por aquellos que nos están viendo, Señor, a través del medio que estamos teniendo. Te pido, mi Señor, que tu misericordia siga obrando en nuestras vidas. Padre, que lo que tu palabra declara, Señor, tan grandemente. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Que eso mismo suceda, Señor, con la vida de todos nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos en esta tarde. Espíritu Santo, te pido que grabes como ley de amor estos principios de la palabra de Dios en sus vidas. Que tú seas el encargado de recordarles, Señor, a cada momento qué principio es necesario tener para que pueda haber bendición y vida eterna en cada uno de ellos. Espíritu Santo, recuérdales y guíalos día por día en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Padre, te rogamos por nuestras autoridades el día de hoy. Bendice a nuestro presidente, a todos sus colaboradores. Señor, que tengamos un país con una dirección adecuada de acuerdo a tu voluntad, mi Señor, para que la dirección te honre primeramente a ti y nos bendiga a todos nosotros.
Te rogamos por las elecciones en los Estados Unidos. Espíritu Santo, inclina el corazón de los votantes a fin de que el hombre que sea elegido sea conforme al propósito de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Recuerde, Dios les ama y nosotros también. La palabra de Dios ha sido clara este día de hoy para nuestras vidas. Tómela en cuenta. La bendición es para tu vida y para los tuyos también. Gracias, Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Hermano, yo lo bendigo en este momento. Le doy gracias a Dios por su vida y le digo a Dios y le pido a Dios que cubra todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando vayamos a salir, ya sabemos que van a salir primero los de la última fila, hasta después, hasta esta enfrente. Nuestros hermanos están con sus canastas para recoger sus diezmos y sus ofrendas. Le doy gracias a Dios porque sea fiel en ello también. Que Dios me los bendiga.